Muy buenos días a todos. Bueno, tengo el honor de moderar este panel sobre hedge funds. Este panel nos acompañan dos grandes personalidades del mercado, sobre todo que están en Brasil y con mucha experiencia, y bueno, Marcos también hoy día en la parte de Norteamérica. Este proyecto, del que me pidieron dar un contexto, o dar un poco el contexto de este proyecto, yo creo que es el más relevante para la industria de fondos de inversión desde la reforma de 2014, ya que implica un nuevo producto muy importante para el desarrollo del mercado, que son los hedge funds. Perfecto. Este proyecto se publicó el 28 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial y por el cual se reforman, adicionan y diversas disposiciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión. Los objetivos generales de la reforma es crear nuevas fuentes de financiamiento a través del mercado de valores que sean accesibles para las empresas pequeñas y medianas a través de ofertas simplificadas en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y también, y es el tema relevante de este panel, es incorporar los fondos de inversión de cobertura para potencializar la participación de inversionistas institucionales, cuya participación fundamental es fomentar el crecimiento de diversos sectores productivos de México. Por cuanto al objetivo particular de esta reforma, es incrementar las opciones de inversión colectiva y fortalecer la modernización del mercado mexicano de valores con la finalidad de competir a nivel internacional con la creación de los fondos de inversión de cobertura o denominados en inglés hedge funds. Bueno, la finalidad de estos fondos de inversión de cobertura es incorporar un nuevo tipo de fondo llamado de cobertura en el cual se asemeja a los hedge funds. Tener una mayor participación en la inversión productiva de México al permitirles operar con cualquier activo objeto de inversión, objeto de comercio, siempre y cuando esté definido en su prospecto de información al público inversionista, en los cuales solo podrán participar inversionistas calificados e institucionales. También es incrementar el interés de nuevos inversionistas en nuestro país a través de este nuevo vehículo de inversión, lo cual ha sido un detonante del desarrollo de los mercados financieros a nivel internacional, así como aprovechar diversas oportunidades de inversión. También se pueden establecer estrategias de inversión susceptibles de cambio según la circunstancia del mercado o las necesidades del propio fondo. Por otro lado, y un tema no menos relevante, es fomentar la transparencia al estar obligados a implementar mecanismos que permitan contar con información relativa al porcentaje y el valor de la tenencia accionaria. También, mediante disposiciones de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria de Valores establecerá la periodicidad con la que deberán realizar la evaluación de las acciones. Por cuanto a la evaluación, por lo menos una vez al año del desempeño de los prestadores de servicios, así como establecer límites máximos en los montos con base en las características de los activos objeto de inversión y las del propio fondo, así como la situación del mercado. También la estrategia de los fondos de cobertura podrá ser flexible en términos de su liquidez y, en su caso, diversificación o especialización de los activos objeto de inversión. Y también se incorpora la figura o la participación de los asesores de inversiones para que puedan constituir estos fondos de inversión de cobertura. Digamos, esto es de manera muy general y no quisiera llevar mucho tiempo sobre este proyecto y solo un poco para dar contexto. Este es la evolución de la industria en los últimos 5 años, en el cual se puede observar el crecimiento de los activos de la industria, que ha sido de casi 43%, lo que representa un incremento del 8.6% anual, que creo que es un muy buen desempeño. Por cuanto al número de clientes, a pesar de la pandemia, el incremento es del 147%, esto es más del 29% anual
del crecimiento en cuanto a la industria de fondos de inversión. Y sin más, no quisiera yo robar más tiempo y le cedería la palabra a Paula para que nos haga favor de realizar su presentación. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por la invitación y agradezco también por la paciencia con mi portuñol. Yo aprendí español con las telenovelas de México que amamos ahí. Entonces, si no me comprenden, puedo cambiar algunas palabras para inglés, pero espero que sea todo bien. Y vamos a hablar aquí yo trabajo en la Bolsa de Chicago, trabajé muchos años en la Bolsa de Brasil por la parte internacional y hace 8 años que estoy trabajando más con los mercados internacionales. Y los fondos cobertura, como saben, es un mercado muy, muy grande globalmente. Y Marcos y yo tenemos una experiencia en Brasil que es más reciente, de desarrollo ahí de esos fondos, y vamos a hablar un poco de la estructura del mercado. Y como bolsa, yo veo eso internacionalmente y también localmente ahí, y estoy muy feliz de ver que eso está también desarrollando aquí en México. Entonces, la presentación... No sé si tienen los slides ahí, pero lo que quería empezar es la otra, perdón, esa es la otra. Yo puedo intentar hablar de tu presentación. No, pero lo que quería empezar es hablando un poco de la parte de la estructura. Entonces, vimos un desarrollo de los fondos coberturas recientemente en 2020, cuando tuvimos las tasas de interés más bajas de la industria en Brasil, eran como 2%. Nuestra historia es de mucha inflación y tasas muy altas, pero por un periodo tuvimos tasas bajas, como 2%. Y eso permitió a la industria se desarrollar, no solamente la industria de fondos, pero la industria bursátil. Entonces, cuando tenemos el slide van a ver el número de cuentas en la bolsa brasileña, también subió de 1 millón de cuentas individuales, personas naturales, hasta el año pasado 5.7 millones de cuentas individuales. Entonces, fue un crecimiento en 4 o 5 años muy, muy grande. Entonces, el desarrollo de los fondos cobertura viene en un momento que no están solos, están con un desarrollo de toda la industria. Las casas de bolsa también, que con los aplicativos digitales que estaban hablando en el otro panel, se comenzaron a desarrollar, y también los influenciadores, las medias digitales, las social media, con educación financiera y todo eso. Entonces, en el periodo que tuvimos 2% de tasas de interés, el inversionista quería diversificación, necesitaba eso. Estaba acostumbrado con 13, 14% en renta fija y ya no lo tenía más. Entonces, eso desarrolló la industria, y ahora estamos de nuevo en un escenario de altas tasas, pero el cambio estructural fue importante, cambió, y ahora tenemos tasas grandes, pero la industria ya se desarrolló. Entonces, los fondos cobertura ahí están pasando por desafíos, pero tuvieron un learning curve en ese tiempo, ¿verdad? Una reciente dato de la industria de la Ambima, que es como AMIB en Brasil, mostró que 42% de la población brasileña tiene inversiones en algún tipo de producto financiero. Solamente 10% de ese son a los fondos de investimento. Y los fondos multimercado, para nosotros multimercados son los fondos cobertura, los hedge funds, representan solamente 20% del patrimonio total de la industria. En Brasil la industria ahora tiene como 8 trillones de reales, que son como 1.7, casi 2 trillones de dólares.
y los multimercados son 20% de este número. La industria global de hedge funds, de fondos cobertura, es como 4.5 trillones de dólares. Y la expectativa es que en 10 años ella crezca como 3% al año en 10 años, la media. Entonces es una parte muy grande del mercado financiero. Aún Brasil es como 7%, la industria total representa 7% de la industria global, pero en multimercados vemos que ahora tienen esos desafíos con captación líquida, pero la estructura se desarrolló. Y Marcos también puede hablar un poco de eso en su parte. Una parte importante, y no tienen la presentación aún, ¿verdad? ¿Ya están? Ah, bien. Porque yo quería que visen los gráficos, que es muy importante que tenga esa visión, ¿verdad? Y cuando hablamos de la estructura de mercado, una parte importante de los fondos cobertura en Brasil es que hicieran una estructura donde las casas de bolsa pueden distribuir diversos fondos cobertura por una cota, un pedazo pequeño de inversión inicial. Entonces, cuando miramos a hedge funds en Estados Unidos o otros mercados internacionales, es muy difícil que las personas naturales tengan estos fondos en sus portafolios. En Brasil, lo que lograron fue inversiones en hedge funds. Son posibles con $200 iniciales, algo así. Entonces son valores muy pequeños que se puede hacer. Si te parece, Paula, ¿por qué no pasamos con Marcos, que sí, su presentación ya la tenemos cargada, en lo que pone la tuya, y te ofrezco una disculpa que no esté... Molesta que yo va al micrófono ahí. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes de empezar la charla, me gustaría expresar que es un placer y un gran honor estar aquí con ustedes, agradecer a la AMIP y la persona del señor Ernesto Reyes por la invitación para hablar, también a mi colega Paula Tille, brasileña como yo, por compartir sus amplios conocimientos con nosotros. También me gustaría felicitar al amigo Jorge Alegría por su reciente asignación a la bolsa y desearle de parte de Franklin Templeton mucho éxito en su nuevo desafío y contar con nosotros para lo que necesite. Acá les pido también un permiso para felicitar a mi equipo de Franklin Templeton, a la persona de mi colega Hugo Petriccioli y todo su equipo, como mencionaron aquí al anterior Jaime y Samantha. Se nota mucho globalmente la pasión de México en la inversión global, y dentro de Franklin no solo la pasión, pero también el talento. Entonces, dentro de Franklin Templeton es importante notar que México en los últimos 10 años ha sido quizás el mercado que más creció dentro de toda la estructura. Entonces, Hugo y su equipo pusieron Franklin Templeton en el mapa global. Y por esto también es un honor estar aquí con ustedes hablando un poco de la experiencia nuestra como inversionistas globales en Brasil. Bueno, yo soy brasilero como Paula, a veces me comenta que yo hablo un poco con acento un poco raro. Como Paula mencionó, Paula aprendió con las novelas, yo aprendí mucho con fútbol también. Entonces, bueno, pero yo soy brasilero, les garantizo que yo soy brasilero. ¿Cuál? ¿Este? Esta. Bueno, gracias. Y como novela, y obviamente brasileños también como somos, nos encanta, voy a contar una historia acá y ojalá nos dé tiempo. Es una historia de éxito de una industria. No quiero tener la pretensión de darles la visión de que todo fue rosado, todo fue lindo en la industria brasileña, pero obviamente, como comentaron nuestros colegas también, cuando uno sale afuera hay que vender su país. Entonces, yo soy un brasileño en México, me encanta hablar bien de mi país y por lo tanto voy a mostrar cosas buenas que nos pasaron. Pero obviamente sabemos de los desafíos, sabemos las dificultades que tuvimos en Brasil y que tenemos hasta hoy. Más que nada, lo más importante de esta charla es aprender un poco cuáles son
como comentaron también, el aprendizaje, ¿no? Cómo podemos implementar cosas juntos y hacer con que los errores de algunos países puedan ser utilizados para que la industria sea formada de una forma quizás un poco más fuerte o cada vez más fuerte. Acá es un poco una línea de tiempo de Brasil, y Paula habló mucho de los aspectos quanti, yo voy a hablar más de los aspectos quali. Empezando por esta línea de tiempo, creo que 3 cosas son muy importantes. Una, el tema de estabilidad. Brasil cumple ahora 30 años del Plan Real, fue julio 1 de 94. Antes de esto no había mercado, o sea, no había fondos, y comentaron acá también nuestros representantes de gobierno, no hay que pensar en un mercado exitoso sin estabilidad. Y esta estabilidad en Brasil, ella se construyó con mucha paciencia, como México, Brasil también es un país con crisis y resiliencia, y por lo tanto, y acá una primera conclusión, fondos de cobertura tienen mucho sentido en países como los otros, como los nuestros, porque esta volatilidad te da oportunidad de hacer más plata y de hacer diferenciación en tu oferta. Entonces este es un mensaje muy importante. Pero históricamente, y acá también un poco las personas que armaron este mercado, en 97 se armó un fondo llamado Verde. Este tipo en Brasil es Dios, se llama Luis Tuberger. Para que ustedes conozcan, el que tenga interés, busca en la internet. Verde tenía mucho que ver con commodities, Verde, ¿no? Y Brasil es muy fuerte en la parte agrícola, siempre fue, y manejaba mucho commodities con derivados, y esto también fue un desarrollo muy fuerte en Brasil, toda la parte de derivados de commodities primero y después de activos financieros, y la otra parte Verde obviamente con dólares, ¿no? Y él operaba muy bien la parte de moneda. Después en 99, que creo que también fue un marco muy relevante en Brasil, fue el tema de inflation targeting, porque de 94 hasta el 99 Brasil tenía una ancla de tipo de cambio que no funcionó y casi explotamos. Tuvimos obviamente la crisis de México, tequila 94, tuvimos 97 con Asia, 98 con Rusia y la Maxi en Brasil en enero de 99. Cuando se adopta el inflation targeting, la tasa de interés en Brasil va a más de 40%. Y el tipo que implementó esto fue un nuevo presidente del Banco Central que se llamaba Arminio Fraga. No es un acaso que Arminio Fraga vino de la industria de hedge funds también. Arminio trabajaba con George Soros. Entonces había ahí todo un ecosistema en Brasil de gente que conocía la estructura de fondos de cobertura y tenían esta cultura de fondos de cobertura. Esto fue importante. La otra parte en este mapa también es la parte política. Entonces Fernando Henrique se eligió en 94 y se quedó hasta 2002. En 2002 vino Lula y Lula se queda hasta 2010. ¿Cuándo vino Lula? Si usted, creo que hay mucha gente nueva acá, pero los que se acuerdan, había mucha instabilidad y mucha gente creía que el país explotaba. Y Lula sorprendió, sobre todo en su primer mandato, con adopción de políticas muy amigables al mercado. Y quizás la más importante, y acá les pongo acá un otro punto fundamental, fue 2004 con la creación de esta regulación que creo que es muy similar a lo que estamos hablando acá hoy, que fue la 409, que fue visionaria, en el sentido que creó el concepto del multimercado. En Brasil llamamos fondos de cobertura, que ustedes llaman acá fondo de cobertura, en Brasil le llaman multimercado. Crearon la taxonomía de todos los fondos, pero no apenas esto, crearon fondos de private equity, crearon fondos de private credit, crearon fondos de infraestructura, o sea, en 2004, hace 20 años, ya teníamos esto. Entonces, esta regulación fue cambió digamos, toda la visión nuestra para el mercado. Y la otra cosa que creo también fue la historia de la CVM, porque antes de la CVM ser la responsable en 2002, era el Banco Central. Y hay un regulador un poco más dedicado y un poco más específico, nos hizo las cosas más, para la industria, el diálogo fue más fácil, porque era un regulador dedicado, exclusivo, específico para nuestro mercado. Y creo que de las otras cosas que están ahí, quizás la otra que es importante son los grandes números, ¿no? Pero ahí hay un problema nuestro, que creo que también es un aprendizaje ahí que hay que implementar. En Brasil, la creación de fondos, se crean muchos fondos, pero son muchos fondos similares. No hay estructuras como clases de cotas, no había por lo menos. Ahora van a ver porque hay una instrucción nueva. Pero lo que pasa es que es una industria que también se puso muy grande con números superlativos, pero muchas veces ineficientes. Y esto la industria está tratando a ver si lo cambia. A ver, avanzando un poco, a ver si me funciona. Bueno, acá 4 temas que son temas importantes que me gustaría hablar. El tema de la demanda, el tema de la oferta
el tema de la experiencia regulatoria y un poco de los cambios que ahí creo que Paula va a hablar después. El tema de distribución, que creo que acá es un tema muy relevante. En Brasil lo que pasó mucho, y hablamos acá también en uno de los paneles, la historia de la cultura de inversión. Hay una cultura de inversión y esa cultura le ayudó mucho la creación de plataformas de inversión. Y entre estos no se puede hablar de la industria de fondos sin hablar de un agente que se llama XP, ¿no? XP son corredores, son independientes y crearon el concepto del asesor financiero independiente. Y con esto, como que rompieron un poco en Brasil el dominio que tenían los bancos. Hasta entonces los bancos tenían control y no había plataforma abierta, no había arquitectura abierta. Entonces XP vino y después obviamente los otros siguieron, BTG como uno, y esto creó una cultura de inversión. Y otros agentes también crecieron mucho el tema de fondo de cobertura, sobre todo los family offices, que en Brasil son muy grandes, los discrecionales, los fund of funds, y estos incluso tienen un papel muy relevante en la parte de seeding, de creación de semilla, ¿no? De creación de fondos nuevos. Son agentes Itaú por uno y Credit Suisse, que ahora no hay más, que es UBS, pero eran los dos agentes más importantes. Y la otra parte también fue, y es todavía relevante, es la parte de jubilación, porque hay ventajas fiscales muy relevantes para fondos de retiro, para fondos de jubilación. Entonces, en la parte de demanda, el ecosistema se armó. Después de la estabilidad, y también hay que mencionar esto, mucha gente buena que hacía mucha plata con tesorería antes de la estabilización vino a la industria. O sea, hubo, y ahí hablamos voy a hablar un poco de quiénes son los agentes, pero también el talento que teníamos en los bancos vino para la industria y esto obviamente colaboró mucho para que la industria creciera. Acá esto XP utilizó en su IPO, que es el tema del crecimiento de los asesores, o sea, se creó una industria toda, profesionales, en términos de organización industrial, se crea una industria toda armada con respecto a los fondos de cobertura. Y esto fue muy relevante porque se crea una cultura y se expande la cultura. Y estos agentes son los mismos que después van a vender fondos privados, fondos inmobiliarios, o sea, se crea un mercado, ¿no? Y acá también un poco, obviamente, todavía la presencia de renta fija, pero esto no es tan relevante. En la parte de la oferta, que ahí es un poco un chiste que yo hago acá con esta... Esto es de un website ahí famoso en Brasil que se llama Faria Lima Elevator, es un poco los nombres de las gestoras. En Brasil, diferente a lo que pasa acá, en Brasil tenemos listadas en Ambima, que es la asociación brasilera, 939 gestoras. 939. O sea, no hay muchas barreras de entrada, hay muchos independientes, hay muchos que son zombies, que no existen más, muchos que están acá no existen más incluso. Entonces es un poco, hay que monitorear, a ver, ¿cuál es el número ideal? Yo no sé, por esto no es una pretensión nuestra decir cuál es el correcto o no. Pero en Brasil se creó un incentivo muy fuerte para que mucha gente fuera al mercado. Y este incentivo tiene que ver mucho con plata, obviamente. Entonces, en Brasil, la estructura de fondos multimercados, sobre todo con el tema del 2 and 20, ¿no? Del 2,20, de cobrar performance fees y también un tratamiento fiscal más ameno para estas empresas, creó una especialización de gestoras, gente que hacía mucha plata y que tenía mucho incentivo para tomar mucho riesgo, quizás en algunos casos no tan correctamente. Acá un otro par de temas, y yo no voy a extenderme más porque si no voy a tomar todo el panel, lo sé, pero otras cosas importantes. La estructura vertical de la bolsa en Brasil, esto ayudó mucho, porque sobre todo en la crisis 2008, toda la parte de riesgo de contraparte, ¿no? de riesgo de contraparte central, que es la B3, y Paulo trabajó ahí, conoce mucho mejor que yo, esto ayudó mucho a dar la estabilidad. Todo el tema de las llamadas de margen de lo que hace B3 es muy responsable y trabaja muy bien. Y un otro tema que yo quería comentar, quizás dos, uno es la cooperación entre reguladores, y vamos a hablar, y autorregulación. Ambima es una entidad que hace mucha autorregulación. Yo soy miembro del consejo que juzga puniciones a los pares y esto es muy efectivo y funciona bastante bien. Y yo creo que un otro tema importante es un tema de que muchas veces los números también ofuscan una estructura que en Brasil se armó para fondos exclusivos. No hay trust en Brasil, no hay fideicomiso. Entonces muchos fondos, cuando se notan los números muy grandes, hay mucha gente que hace planeamiento patrimonial con fondos multimercado. Entonces no es correcto decir que esa industria es tan grande, pero es una industria de 300.000 millones de dólares con alrededor de 20% de la representatividad.
Acá le dejo con Paula porque tengo un poco más de cosas, pero que sigue y después regreso. Gracias, Marcos. Bueno, pasaría, digamos, a hacer algunas preguntas. Claro. Y bueno, empezaría con Paula. Y aquí la pregunta es, ¿cuál fue el papel de los reguladores y de las propias bolsas, así como su influencia para el crecimiento y desarrollo de la industria de fondos de cobertura en Brasil? Sí, claro. Y pienso que sí es importante hablar de eso porque, como comentaba Marcos, hay una gran estructura por detrás de ese desarrollo, ¿verdad? Los distribuidores, las casas de bolsa, los reguladores, la cooperación, las bolsas, la contraparte central, y eso es un tema que es muy importante para los fondos cobertura, porque cuando buscan alfa, cuando buscan rentabilidad, necesitan mercados líquidos, necesitan minimizar riesgo contraparte, necesitan eficiencia de capital y el mercado bursátil les da eso. Los productos de bolsa, entonces acá en México van a ver ese desarrollo también en la bolsa local, espero que sí. Entonces, cuando veo la importancia de las bolsas y de la estructura del mercado para transparencia y todo eso, los fondos cobertura se benefician de eso, ¿verdad? En la bolsa, por ejemplo, hoy internacionalmente como 20% de los volúmenes en derivados internacional en la bolsa de Chicago son operados por fondos cobertura. Y ellos se benefician de esa estructura de contraparte central, donde la bolsa ve sus operaciones como un todo. Entonces están comprados en un producto, vendidos en otro, no necesitan poner márgenes de garantía para todas las posiciones. La bolsa ve sus posiciones como un todo y con eso tienen eficiencia de capital. Y la eficiencia de capital es muy importante para los fondos cobertura. Yo digo que más que para los otros, porque ellos están muchas veces con poco capital para un leverage mucho grande, para una exposición mucho grande de riesgos. Entonces, la margen de garantía es muy importante para ellos. Y los reguladores es una otra parte. Entonces, volviendo un poco para la primera parte, eso es lo que yo quería mostrar a ustedes. El primer gráfico es muy claro que con el tiempo de cuando tuvimos 2%, ahí está un poco chiquito, pero se miran ahí la línea azul. Cuando tuvimos 2% de tasas de interés, la media de captación de la industria era mucho más alta que el periodo antes. Era como 70, 80 billones de reales por trimestre. La industria hoy está en 8 trillones de reales, como comenté en el principio, y el segundo gráfico ahí, y los multimercados son como 20% de ese. Acá tenemos el breakdown de los fondos con renta fija, multimercados, que son los fondos cobertura, los fondos de pensión, los fondos de moneda y los ETFs y los otros tipos de fondos que tenemos ahí, fondos de inversiones, fondos equities también. Y el número de cuentas que tuvimos en la bolsa local que acompañó este crecimiento de los fondos cobertura. Entonces, toda parte de educación financiera y inversionistas involucrados en ese mercado. Pero volviendo a la pregunta que Ernesto me hacía del el papel de la bolsa y de los reguladores. Marcos comentaba en su timeline la regulación, yo pienso que sea como la cuarta o quinta versión de actualización de la regulación de los fondos en Brasil. Entonces, la regulación, los reguladores son muy importantes para actualizar eso. A cada 2, 3 años tenemos tendencias nuevas y la industria, en la mayoría de las veces,
cambia antes que los reguladores, entonces traen demandas muy importantes. Y en Brasil específicamente, la Comisión de Valores y la ANBIMA, que es la asociación como AMIB acá, performó 2 audiencias públicas con todo el mercado para el cambio de la regulación, la más reciente 175, que es la regulación más reciente de fondos. Y 3 temas ahí que fueron pedidos o demandas del mercado para que el regulador desarrollase en la regulación, en las políticas, que son los investment guidelines, los leverage limits y insolvencia de los fondos. Esos 3 temas que yo pienso son los más importantes para los fondos cobertura y que yo quería traer para ustedes acá. ¿Y por qué eso? Hay muchos temas en la regulación, pero esos 3 son los que hablan específicamente o van directamente a las necesidades de los fondos cobertura. Los investment guidelines permiten ahora que los fondos y los fondos cobertura acceden hasta 100% de inversiones offshore. Antes, este límite para fondos que son distribuidos a personas naturales era 20%. Entonces, hay algunos detalles de esa regla, pero es un avance de sofisticación, de conexión con mercados internacionales. La mayoría de los fondos cobertura ya acceden al mercado internacional por vehículos offshore, pero esa es una parte importante. La segunda parte de los investment guidelines son cryptocurrencies y monedas digitales. Eso es algo que en Brasil se está desarrollando y no había posibilidad de los fondos de invertir en esos activos directamente. Entonces ahora con la nueva regulación los pueden hacer. La última que hablaron en el panel anterior es ASG. ASG estás en la nueva regla también para prevenir greenwashing y facilitar para que los inversionistas identifiquen cuáles fondos son ASG. Los leverage limits son importantes porque para los fondos cobertura, ellos, como dice antes, están siempre buscando alfa, rentabilidad, y utilizan leverage, utilizan mucho esa capacidad. Y la ley ahora define límites para los fondos de renta fija, de monedas o equities, y para los multimercados, los fondos cobertura, el límite es 70% de leverage. Y el último tema que yo pienso que es importante de parte del regulador es establecer las reglas de default, de insolvencia, no sé si utilizan esa palabra, pero default. Antes no era claro que los inversionistas de los fondos podrían poner más plata en sus fondos en caso de default. Ahora esto va a estar descrito en la regulación del fondo, el regulamiento se dice, y eso trae mucho más seguridad para el inversionista final. Entonces, no sé si quieres comentar algo de eso, Marcos, pero para mí estos son los 3 temas más importantes del regulador ahora. Sí. No, quizás valga la pena comentar un poco el tema del investimento afuera, offshore, porque esto obviamente como Franklin Templeton es una pelea grande nuestra, siempre intentar crecer el límite. Yo creo mucho que acá ustedes van a adoptar esto para los fondos de cobertura para cualificados y profesionales. En Brasil, cuando arrancó el mercado, así fue, pero después se expandió para el público en general. Y la razón fue justamente que la gente veía una asimetría, en el sentido de que cuando las oportunidades son muy limitadas en un mercado muy restrito y muy chico,
cuanto más oportunidades tenga el inversionista, mejor. Entonces, al final, el mercado en Brasil evolucionó para dar acceso a todos, no apenas a los cualificados y profesionales, pero también al público en general. Lo que sí hizo el regulador, que es un poco parte de tu pregunta también, fue la cooperación entre, por ejemplo, Brasil y los reguladores europeos. Entonces hay convenios en la IOSCO, ¿no? Que es la Organización Internacional de los Reguladores, en que los de Luxemburgo y de Irlanda, sobre todo, que son los UCITS, hablan mucho con reguladores brasileños. Y más, y yo creo que acá es un otro mensaje que yo no sé quién comentó, quizás fue Jaime de BBVA, pero el tema del pasaporte, que creo que es un tema relevante. En Europa esto es muy común, ¿no? Los fondos europeos tienen oferta pública de la directiva, entonces los fondos UCITS se pueden ofertar a cualquiera en Europa. Y nosotros en nuestra región tenemos poca cooperación. En Sudamérica en algún momento intentamos hacer cooperación entre Brasil y Argentina, intentamos hacer algo con Chile, pero creo que los dos más importantes mercados son Brasil y México. Y sería interesante, y acá yo hablo como miembro de ANBIMA, sería interesante que nosotros abriéramos un diálogo más fuerte para que eventualmente nosotros pudiéramos exportar talento en cuatro partes. O sea, si ustedes tienen gestores mexicanos que son bárbaros como son varios, ¿por qué los clientes brasileños no pueden tener acceso a esta cualidad? Y viceversa, ¿no? Que los gestores brasileños que cada vez más se están armando como gestores globales que puedan también exportar su talento. Creo que el tema del pasaporte, o sea, rompiendo fronteras, es algo que debería estar en la línea de frente de todos los debates. Muchas gracias. Creo que tocaste un tema muy relevante, la parte del pasaporte, que en algún momento México firmó o suscribió uno, pues que más que todo fue en papel porque no llegamos nunca a concretar reglas operativas y sobre todo temas bien relevantes de cómo incluso liquidar las operaciones y demás, pero creo que suena muy bien. Aquí la pregunta que quisiera hacer es, ¿qué papel, digo, ya lo comentaste anteriormente en la parte autorregulatoria, pero sobre todo, ¿qué papel tuvo la ANBIMA en la explosión o en el desarrollo del mercado de fondos de cobertura? Yo creo que ANBIMA en Brasil es responsable por toda la clasificación, toda la taxonomía. Entonces los fondos de cobertura en Brasil hay una categorización muy fuerte. Los equity hedge, long bias, long and short, global macro. Entonces ANBIMA es responsable por acompañar a la industria y crear los rankings también. Entonces nosotros cuando acompañamos cuáles son los agentes, monitoreamos bastante bien. Esto es una parte importante. La otra parte importante es también un poco el acompañamiento de todo el tema de transparencia, porque la información, y esto yo no comenté anteriormente, cuando se armó esta regulación en Brasil, diferentemente a los fondos de cobertura americanos, digamos, o los fondos de Caimán, en Brasil los fondos siempre tuvieron transparencia, publicación de cuatro partes mensal, ahora no es más, no es más mensual, ahora es trimestral, pero ANBIMA siempre fue la gente que se comunicaba mucho con la CVM y también con los otros. O sea, en Brasil tenemos regulador de jubilación pública, de jubilación de fondo de pensión, como se fueron las AFORES, que es Previc, SUSEP, y con la B3 también. Y ahí hay un organismo también que es la BSM, que es un autorregulador de las prácticas de mercado. Entonces el papel de ANBIMA fue absolutamente fundamental y el regulador, y ahí también es otra realidad brasilera, yo no sé el detalle acá, pero en Brasil el presupuesto de muchos de estos reguladores no es muy alto. La verdad que la CVM y la SUSEP, que es la de los seguros, tiene un presupuesto muy bajo. Y ANBIMA sí tiene un presupuesto muy alto, porque es una industria con 900, no sé, son más de 30.000 fondos. Cada fondo tiene una tasa ANBIMA que se paga todos los meses. Entonces ANBIMA tiene plata para promocionar cosas. Y esto ayuda mucho a crear esta cultura. Esto es, o sea, siendo un poco más pragmático, pero esto fue muy, muy importante. Plata siempre ayuda. Siempre, ¿no? Mil gracias, Marcus. Pasaría una pregunta a Paula. Durante estos más de 30 años de historia, ¿nos pudieras comentar algunos casos relevantes de estrés o impactos en la industria? No sé si quieres empezar con eso, con los 30 años.
Pienso que los impactos siempre son más importantes los macroeconómicos, que yo comentaba en el comienzo de la presentación. Entonces, la industria tuvo que desarrollar mecanismos de recuperación cuando las cosas no van tan bien, con choques geopolíticos y también las tasas. Cuando tuvimos la mayor captación histórica de la industria, tuvimos después la pandemia y los choques geopolíticos. Entonces, en todos estos años, aprender a lidiar con estos momentos, y para mí lo que veo es transparencia, educación financiera. Esos dos temas son los más importantes, y la diversificación como parte de la administración de riesgos. Y para los mercados internacionales no es diferente. Entonces yo veo la industria muy sofisticada, muy conectada, y para pasar esos periodos de crisis. Solo para complementar, yo creo, y ahí también siendo bastante pragmático, históricamente en Brasil tuvimos, con excepción del periodo que Paula mencionó de tasas de interés bajas, pero desde la implementación del plan real y después con el inflation targeting, las tasas reales de interés en Brasil siempre fueron muy altas. Y esto te da un margen de conforto para que los multimercados o los fondos de cobertura, aunque no tuvieran buenas performances, pero no explotaban. Y junto con esto, los límites de apalancamiento que B3, el margen y todo lo adoptaron, nunca tuvimos. Los casos más graves fueron los casos con tipos de cambio en los 99, que fue Marca, Fonte. Tuvimos casos ahí cuando fue la Maxi 99. Pero desde entonces hubo un caso chico con acciones, pero las tasas de interés muy altas te dan margen para que puedas perder plata no con tranquilidad, pero que no explota la industria. Cuando las tasas se pusieran abajo, ahí sí hubo un movimiento hacia el riesgo. Y en este momento nosotros pensábamos, y acá también un comentario, que creo que tanto ustedes cuanto nosotros, creo que ustedes incluso están más desarrollados en la parte de equities, de acciones. En Brasil el mercado de acciones creo que nunca fue tan chico, hoy representa como menos del 10% de toda la industria, y el mercado de acciones en Brasil está sufriendo muchos temas de gobernanza, de influencias políticas, y bueno, no me voy a extender acá con todo lo que pasa con Petrobras y otras, pero ahí es un problema que tenemos. Y por esto también la industria de fondos de cobertura acabó creciendo, porque los clientes que no compran fondos de acciones compran fondos long and short o compran fondos long bias. Entonces esto también fomentó más la industria de fondos de cobertura. Gracias, Marcus. Bueno, de hecho, Paula quiere poner una lámina en cuanto a los activos latinoamericanos en el mercado de fondos de cobertura en Brasil. No sé si sí, podemos... yo pienso que es importante mostrar a ustedes la participación de los fondos cobertura globalmente en productos de Latinoamérica, porque eso también es importante. Y Samantha comentaba que nosotros, y la cultura latina es muy parecida en todos los países, nosotros tenemos una visión de Latinoamérica, Brasil y México, mucho menor que los inversionistas internacionales. Ellos quieren acceder a productos de inversión que tengan exposición a Latinoamérica. Entonces, globalmente, nosotros vemos en la Bolsa de Chicago que casi 30% de la participación en swaps de Latinoamérica, especialmente en México, de TIE de México, son de hedge funds, son de fondos cobertura globales. Entonces, esta participación es muy importante y muestra la fuerza de las bolsas y de los productos transparentes listados con garantías, con contraparte central. Entonces, eso es muy importante, y yo quería compartir con ustedes para que tengan esa visión, que no son solamente los fondos locales, son globales, fondos cobertura globales que acceden a estos productos y tienen demanda para exposición a productos de Latinoamérica. El primer gráfico ahí muestra la evolución de los swaps de tasas de interés latinoamericanos en la Bolsa de Chicago. Entonces ven que en 10 años casi creció mucho. México siendo el primer
Chile el segundo este año, que pasó a Brasil. Brasil es el tercero y Colombia el cuarto. Entonces, eso es muy importante en el escenario global. Y la otra que yo quería también mostrarles es el peso mexicano, los futuros de peso mexicano afuera, que son negociados en la bolsa ahí. Y para esos, 50% de los inversionistas que tienen posiciones en abierto en ese contrato son los fondos cobertura, los hedge funds y los asset managers de bancos. Y es un número muy, muy grande, es más que 50% del mercado de peso mexicano afuera está en las manos del buy side, de los fondos. Y eso es también un crecimiento muy importante para la bolsa internacionalmente. Y refuerza, ¿cómo se dice? Refuerza la importancia de la transparencia, de las contrapartes centrales, de la regulación y todo eso. Entonces, eso es lo que yo quería pasar como un mensaje internacional. Muchas gracias, Paula. Marcos. Me gustaría hacer un comentario que creo también es, en este tema de tipo de cambio, los fondos de cobertura en Brasil que invierten afuera, una parte importante de la cobertura es justamente la cobertura cambial, y esto facilita mucho, y es muy interesante comparar los clientes que tenemos en la región, por ejemplo, Uruguay, Colombia, Chile, en Sudamérica específicamente, con los clientes brasileños. Y los clientes brasileños piensan en moneda local, ahorran en moneda local. Esto es bueno para la estabilidad y para la fuerza de la moneda, y creo que al final, si se arma una industria como se armó en Brasil, que utiliza esta cobertura cambial dentro de instrumentos locales, esto te facilita la vida. Sí. Y la otra observación es que la moneda brasileña no es libremente convertible, o sea, real no es por temas internos, o sea, la regulación brasileña era súper retrasada, ahora finalmente el Banco Central está evolucionando, pero el tema es esto, o sea, si el inversionista puede pensar en la propia moneda, esto te da una fortaleza para el país históricamente muy grande por temas de inflación, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que nos faltó tiempo para seguir comentando este tema. Ojalá dejemos la posibilidad de tener algunas reuniones en un futuro con ustedes. Yo creo que es un tema muy importante, muy relevante para el mercado mexicano, con una gran expectativa, y no me queda más que agradecer mucho su participación. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Marcus, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.